Saludos y gracias por estar de nuevo en un vídeo más de SEO Arconte. Quizás todo amante del cine de terror y de los videojuegos de terror conozcan al mejor survival horror de la historia, que no es otro que Silent Hill, traducido al español como Colina Silenciosa. Silent Hill es un videojuego que recrea una ciudad fantasma que atrapa almas atormentadas y que les hace revivir sus peores pesadillas, pero en la realidad. Y para encima no les deja escapar, porque allí mora el mismísimo infierno en el subsuelo. Fue tal el éxito de la saga de videojuegos de Silent Hill que Hollywood quiso llevar este universo a la gran pantalla y en 2009 estrenó la primera de las dos películas que hizo. La segunda no gozó con mucho éxito y no se llegó ni siquiera a traer a España, por poneros un ejemplo. Pero bueno, en la primera película de Silent Hill se dio una explicación a la intensa niebla que había en la ciudad fantasma, y es que, por el subsuelo, estaba en plena combustión las vetas de carbón y del subsuelo emanaban gases tóxicos y monóxido de carbono que provocaban grandes alucinaciones si se respiraban. En la película cambiaron los copos de nieve por lluvia de ceniza. E incluso en la primera película hay una iglesia que es el único edificio en donde la oscuridad no puede penetrar e influir en las mentes humanas de los que se encuentran allí dentro. Aunque esto no es algo que pase en la película, en la precuela que se hizo después en 2012. El universo de Silent Hill que Hollywood había llevado a la gran pantalla estaba basado en un lugar real, cuyo subsuelo lleva ardiendo más de 50 años debido a la combustión de antracita, y se estima que lo seguirá haciendo durante 2 siglos más. Este lugar real también tiene su propia maldición, donde un cura afirmó que su iglesia sería el único inmueble que permanecería en pie, y también es un lugar que quieren borrar por completo del mapa, no como ciudad fantasma, sino parece que también lo quieren borrar de todo recuerdo, y al que por esto también le pesa una conspiración del gobierno. SEO Arconte te dirá aquello que no quieres escuchar. En esta ocasión a Cisclo, el compañero de Noche de Mitos que ya nos llevó al monumento natural de la Torre del Diablo en los Estados Unidos y al hotel donde se inspiró Stephen King para escribir El Resplandor, en esta ocasión nos envía un vídeo desde ese lugar real donde el universo de Silent Hill parece que se inspiró. ¿Qué tal, amigos? Aquí estamos otra vez contando alguna historia de lugares míticos donde nos encontramos. El día de hoy estamos en el estado de Pensilvania, un pueblito que en los años 50-60, típico pueblo americano llamado Centralia. ¿Qué pasa? Decidieron con sus basuras decir, venga, vamos a quemarlas para hacerlas desaparecer, con tan mala suerte de enterrarlas en la montaña, y una veta de carbón a la hora de quemarla ha hecho que ha ido quemándose poco a poco por debajo del pueblo, desapareciendo en absoluto. Quiero que veáis una de las carreteras principales del pueblo, cómo ha quedado. Esta es la de la típica carretera, a un lado y a otro, ahora solamente hay vegetación. Si entráis en Google Maps, incluso veis cómo estaba diseñada la carretera. Mirad el asfalto para los grafiteros. Que tienen apoyo aquí. Esto es lo que está quedando.
Lo único que se salvó del pueblo, lo único, creo que hace unos cuantos 10 años o menos quedaban viviendo 7 personas, fue la iglesia, porque la iglesia estaba edificada justo encima de una montaña de piedra, en una zona de piedra, y es lo único que se ha quemado. Es lo poco ya que queda de Centralia. Estoy fijándome en Google Maps y la verdad que el pueblo está diseñado, tiene todas las carreteras diseñadas, pero es que no existen estas dos y existe una principal ahí atrás, pero es que lo que tendrían que ser parcelas donde estuviesen las casas, no hay nada, solo vegetación. Así que bueno, Centralia, bienvenido al infierno, venga. El origen de Centralia se halla en 1749, cuando unos colonos europeos compraron estas tierras a las tribus nativas de los montes Apalaches, y casi un siglo después, las personas empezaron a asentarse allí gracias a las ricas minas de antracita, mineral de carbón de gran dureza y con mayor concentración de carbono que existe, un mineral con un alto poder de combustión. No había otro lugar igual en toda Pensilvania. Y cualquier minero sabe las condiciones que debían aguantar los trabajadores por aquellas épocas: pocas condiciones de seguridad, jornadas de trabajo de más de 12 horas seguidas, mano de obra infantil, explosiones que liberaban gases venenosos y que provocaba derrumbes sepultando a personas vivas en las galerías. Para que os hagáis una idea, se dice que en 200 años de minería en Pensilvania murieron más personas en las minas que en toda la guerra de Vietnam. Sin duda, como para no pensar que el subsuelo de ese lugar quedaría maldito en un futuro. A mediados del siglo XIX se creó un grupo secreto de mineros formado por inmigrantes irlandeses para luchar contra los propietarios de las minas y la explotación laboral a la que sometían a los mineros. Este grupo se hacía llamar los Molly Maguires y sus actos violentos tenían atemorizada a la población de Centralia, ya que entre sus crímenes se dice que está el asesinato del fundador de la ciudad, llamado Alexander Rea. El cura de la parroquia del pueblo, llamado Daniel Ignatius McDermott, no paraba de denunciar desde el púlpito de su iglesia las actividades criminales de los Maguire, y en represalia, la sociedad secreta de mineros le propinó una soberana paliza. El cura reaccionó lanzando una maldición sobre Centralia, asegurando que llegaría el día en que la iglesia de San Ignacio sería el último inmueble en quedar en pie sobre el pueblo. Sin duda el destino no está carente de cierta ironía, por lo que veréis más adelante. Pocos años después, los Maguire fueron detenidos y sus líderes ejecutados públicamente en la horca, y Centralia redujo sus crímenes hasta hacerse una ciudad minera segura y próspera, sobreviviendo incluso a la gran crisis del 29. Mientras muchas minas cerraban dejando a sus trabajadores en la calle, el Consejo de Centralia compró las minas y eso permitió que siguieran con su actividad como si nada. Todo empezó a cambiar 3 décadas después. Centralia veía cómo irremediablemente sus minas cerraban, ya que el carbón se estaba empezando a abandonar en favor del gas y el petróleo. Y para rematar la jugada, cada 27 de mayo en Estados Unidos se celebra el Memorial Day, que sirve para recordar a sus soldados caídos en combate, y en el Memorial Day de 1962, en Centralia pasaría la historia por ser el día que se iniciase lo que algunos calificaron los fuegos del mismísimo infierno. Y es que cada año el ayuntamiento de Centralia prendía fuego sobre el vertedero para reducir el volumen de sus residuos, pero en 1962 el vertedero había cambiado de ubicación, con la mala suerte de que el incendio, en esa nueva ubicación, prendió una veta de carbón, extendiendo el fuego por todo el subsuelo de Centralia. Los cientos de kilómetros de galerías que había bajo la ciudad facilitaban la propagación de la combustión. Durante los siguientes años el fuego pasó completamente desapercibido, aunque muchos lo sospechaban debido al surgimiento de grandes grietas y socavones en el suelo donde empezaban a emanar gases tóxicos. La integridad de los edificios empezaba a correr peligro, puesto que el pavimento y las carreteras parecían derretirse con el calor del subsuelo.
En 1979, 17 años después del inicio del desastre, tuvieron que cerrar la gasolinera del pueblo ya que en los tanques subterráneos donde almacenaban el combustible corrían el riesgo de explotar al estar expuestos a elevadas temperaturas. Por aquel entonces los gases tóxicos ya hacían imposible una vida normal, incluso en el interior de las casas, donde tenían que tener medidores con alarmas de gas. Se intentó de todo: inyectar agua en el subsuelo, se crearon barreras de ceniza, se excavaron zanjas y esto último avivaba aún más el fuego del subsuelo al penetrar el oxígeno por esas zanjas. Por último, solo les quedaba realizar agujeros para monitorear la salida de los gases, oxigenando más aún el subsuelo y empeorando más si cabe la situación. En 1981 toda esta política cambió cuando un niño de 12 años llamado Todd Domboski, mientras atravesaba el jardín de un vecino, se le abrió un agujero en la tierra de varias decenas de profundidad por donde se precipitó. Tuvo la suerte de agarrarse a unas raíces hasta que su primo lo rescató. Tuvo también la fortuna de no haber caído asfixiado por los gases tóxicos que emanaban del pozo. La vida en Centralia era ya un sinvivir. Tarde o temprano iba a morir alguien intoxicado, precipitado por alguna grieta o por el derrumbe de alguna casa, así que el pueblo se dividió en dos, entre los que querían ser reubicados y los que querían quedarse en su hogar. Así que en 1983, mediante un referéndum, 2/3 de la población de Centralia con derecho al voto decidieron que tenían que abandonar el pueblo y ser reubicados en otro lugar. El Congreso de los Estados Unidos destinó por aquel entonces una partida de $42 millones en comprar los terrenos, demoler las casas y reubicar a los vecinos. Tras esto, cerca de 500 casas fueron derruidas y unos 1000 vecinos trasladados a otro lugar. Hay vecinos que afirman que murieron más personas por las profundas depresiones que les supuso su traslado forzoso que por lo que desencadenaban los fuegos del subsuelo de Centralia. En Silent Hill, una persona revive sus peores pesadillas. En Centralia, una persona veía cómo la crisis dejaba sin recursos a su pueblo, hasta el punto de tener que abandonar el hogar por una decisión de aquellos que gobiernan. ¿Habrá peor pesadilla que esa? En 1992 el fuego del subsuelo seguía haciendo estragos, pero aún con esas, unas 50 personas residían aún en Centralia, porque se negaban a abandonar sus casas. En ese año, el estado de Pensilvania decretó la expropiación de las pocas viviendas que aún quedaban en pie. La carretera estatal número 61 fue cerrada y el código postal de Centralia fue borrado de correos. En 2012 quedaban 8 vecinos en Centralia y las apelaciones que estos vecinos interponían para evitar la demolición de sus viviendas eran rechazadas una y otra vez. El Estado estaba borrando del mapa este pueblo y los poquísimos vecinos que aún quedan veían en todo esto una conspiración del gobierno. Las minas no se pueden trabajar porque son propiedad del municipio. Si el municipio desaparece, las minas pasarían a ser propiedad del estado de Pensilvania y podrían hacer con ellas lo que quisiesen. Pero ¿os acordáis de la maldición de McDermott que mencionábamos al principio del vídeo? El cura que afirmó un siglo antes del inicio de esta catástrofe medioambiental que su iglesia sería el único inmueble que quedaría en pie en Centralia. Pues bien, la última construcción que queda en pie y que aún sigue operativa es esta iglesia, pero no es la iglesia de la parroquia a la que representaba McDermott. Podríamos decir que es la iglesia de la competencia, la Iglesia Católica Ucraniana, y permanece en pie debido a que esta iglesia tuvo la suerte de ser construida sobre roca sólida y no sobre las vetas de carbón, así que no se ve afectada por el fuego del subsuelo. Hoy en día esta iglesia es lugar de peregrinación porque el infierno no actuará bajo sus pies, ni aparentemente podrá destruirla, o así lo dicen sus representantes. Esta es la historia de Centralia. La historia de un pueblo que intentó sobrevivir a una catástrofe medioambiental provocada por la decisión de unos pocos que gobiernan y que intentó mantener su comunidad viva en vano. Al menos en honor al calvario de los que aún viven allí, de los que vivieron allí
pero ya se fueron y no pueden volver, o de los que vivieron allí y ya no están entre nosotros, la memoria de Centralia merece no ser olvidada. SEO Arconte, el canal alternativo de la información alternativa.